casa del microfono, domandatelo al grammofono o a quel tal cantante afono. Risponderanno. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio radiofónico al otro lado del micrófono. Hoy hemos dejado nuestro estudio central y nos hemos trasladado a un salón en el Sporting Club Casino de La Coruña para que nos acompañen en este al otro lado del micrófono algunos de los integrantes en la entrega de los premios 2020 de los certámenes culturales promovidos por la Casa de León en La Coruña. Y vamos a empezar con el presidente de la Casa de León en La Coruña, Avelino Abajo Ares, al que ya saludamos. Buenas tardes, Avelino. Buenas tardes, Marcial, y a todos los radioyentes. Supongo que la pandemia ha trastocado algunos de los eventos que organiza la Casa de León en La Coruña, ¿no, Avelino? Sí, porque evidentemente debido a la situación que padecemos, pues no pudieron celebrarse el año pasado con las actividades habituales que desde marzo evidentemente quedaron suspendidas. Nuestro último acto que suspendimos precisamente fue el día 14, ese mismo día 14, teníamos una excursión ya con 2 autocares contratados y todo a Astorga y bueno, y lo suspendimos. Luego después, en el mes de marzo, teníamos un acto precisamente aquí en el casino, un acto cultural que tuvimos que también suspender y todo lo demás. De todas formas, no hemos dejado de trabajar, no hemos dejado de hacer cosas con las limitaciones impuestas, claro, impuestas y voluntarias para cumplir con las normas, ¿no? Y directrices de las autoridades sanitarias y demás. Por ejemplo, la tertulia de los miércoles pues no ha dejado de faltar a su cita y todos los miércoles y algún día más pues nos hemos reunido, salvo esos meses de confinamiento que no pudo ser, evidentemente, pero el resto del tiempo hemos seguido haciendo cositas, lo que hemos podido buenamente. Y bueno, la cuestión es que tenemos proyectos que creemos que después del verano podrán realizarse, a ver si estas vacunas son lo efectivas que debieran y llega a la solución definitiva. Eso es lo que deseamos todos, evidentemente. Avelino, háblanos un poco de este proyecto cultural que organiza la Casa de León y a cuyos premios hemos asistido. Pues la quincena cultural, que la hacemos siempre para finalizar el último domingo de noviembre, es como lo venimos haciendo, pues no solamente es un acto cultural, sino que es incluso religioso, porque tenemos ese último día una misa que incluso ha venido el señor obispo a decirnos la misa, hemos traído los pendones de León, esos estandartes, esas banderas enormes para que los radioyentes lo sepan, lo conozcan. Que siempre hacemos estos actos en la iglesia de los capuchinos, que tiene altura suficiente y entonces podemos meter incluso los pendones allí. Bueno, y luego después, finalizando, y damos a conocer lo que hicimos hoy, un acto netamente cultural, pues lo hacemos en el transcurso del último acto de clausura de la quincena cultural, con la celebración de la exaltación del cocido maragato. Pues el último que celebramos fue en el Hotel Meliá, los 2 últimos años ha sido en el Hotel Meliá. El año 2019 fue el último, no sé si fue el 25 o 26 de noviembre, con 257 personas. El año anterior, el año 2018, tuvimos 416 personas. Ahí estaban incluidos 120 y tantos que eran de pendonistas, que vinieron de León, pero bueno, o sea que tenemos esa convocatoria, creo que aceptable por parte de nuestros socios y simpatizantes. Entonces, esos proyectos que te comentaba, querido Marcial, antes, pues bueno, queríamos saber cuando las circunstancias lo permitan, pues celebrar la Asamblea General del pasado año, que la tenemos sin celebrar, evidentemente. Celebrar las fiestas de San Froilán, la Virgen del Camino, la Virgen del Rosario y alguna otra. A ver si podemos hacer la exaltación del botillo y del cocido. Hacer la convocatoria de las bases de los certámenes culturales de este año 2021, seguir con las conferencias que habitualmente tenemos en nuestra sede o incluso hemos hecho aquí en el casino o en algún otro lugar cuando no es suficiente el aforo de la sede social de la Casa de León.
y por supuesto pues celebrar la quincena cultural. Asimismo, tenemos mucha ilusión en una vieja idea que yo vengo trabajando en ello desde prácticamente desde siempre, los 20 y muchos años que llevo de presidente, fundar, crear un club de empresarios que precisamente en estos momentos serviría de referencia, incluso de orientación en el mercado laboral para el público en general, pero principalmente para nuestra gente cercana. Y también sin dejar de lado el turismo. El turismo, nosotros excursiones hacemos de vez en cuando. Como dije hoy en mis palabras en el acto que acabamos de celebrar, pues el Camino de Santiago transcurre principalmente por Castilla y León. El mayor recorrido es en las provincias de Castilla y León. Concretamente recorre 3. Y en 3 localidades de las 3 provincias, pues este año se celebra en las Edades del Hombre. Las Edades del Hombre, que son en su 25 edición. Se celebran en Burgos, que además en Burgos se celebra también el 800 aniversario de la Catedral de Burgos, en Carrión de los Condes y en Sagún de Campos. Asimismo, queremos hacer, como siempre hemos hecho cuando coincide con el Año Santo, hacer por tramos el Año Santo compostelano, el Sacobeo, que eso tenemos tiempo porque va a ser este año, como todos sabemos, 2021 y 2022. En cuanto a las Edades del Hombre, pues bueno, fueron inauguradas el pasado 26 de junio por el rey de España, por Felipe VI, el presidente de la Junta de Castilla y León y el ministro de Cultura, y durarán hasta diciembre. Habitualmente otros años comenzaban en mayo y terminaban en noviembre. Este año pues es eso, el plazo, desde ahora hasta diciembre. Y no sé si lo prolongarán lo mismo que el Año Santo Jacobeo, no lo sé. Dentro de este abanico amplio de proyectos que nos has comentado, aparte de estos certámenes culturales, ¿hay previsto la realización de otros proyectos? Sí, todo esto que acabo de decir es lo que queremos poner en marcha una vez pasado el verano. Sí, cuando las circunstancias y las condiciones sanitarias lo permitan. O sea, eso, estamos limitados a eso, no depende de nosotros, claro. Bueno, pues estaremos al tanto de estos proyectos. Gracias, Sabrino, por acompañarnos en al otro lado del micrófono. Gracias a ti, Marcial, y un abrazo a todos los espectadores y oyentes. L'importanza del microfono, domandatelo al grammofono o a quel tal cantante afono. Risponderanno senza esitare. È importante. Y continuamos al otro lado del micrófono, en este especial programa que estamos realizando en un salón, aquí, en el Sporting Club Casino de La Coruña, después de asistir a la entrega de los premios 2020 de los certámenes culturales de la Casa de León en La Coruña. Ahora nos acompaña, al otro lado del micrófono, Manuel Fuentes, presidente del jurado de estos premios, y al que ya saludamos. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Manuel, con esto de la pandemia, ¿cómo se ha llevado a cabo el tema de los premios? Bueno, el tema de la pandemia lo que nos ha obligado es a dilatar un poco las cosas, por ejemplo, la recepción de trabajos, y al recibir más trabajos en ese tiempo, tuvimos más cantidad para trabajar. Pero lo hicimos muy bien, es un jurado ya habitual y por tanto el trabajo con ellos ha sido magnífico, ha sido fácil, pero lo que pasa es que teníamos muy buenos concursantes y es verdad que a la hora de votar, bueno, pues a veces ha habido muy pocas décimas o centésimas muchas veces para establecer el orden. Pero la pandemia lo único que nos ha retrasado es el darlo a conocer, el poder celebrar el acto de hoy. ¿Cómo os ha dado la participación? ¿Ha mejorado con otros años? Los últimos años están siendo muy participativos. De hecho, tenemos incluso trabajos, además de todos los rincones de España, de otros países. Aquí lo que ha ocurrido es que tuvimos que prorrogar el tiempo de recepción de trabajos. Ya se advertían las bases. Entonces eso lo que ha hecho es que entre más tiempo, más número. Pero ya están muy consolidados de años anteriores. ¿De cuántos participantes estamos hablando? Pues más de 200.
Es una cifra realmente trabajosa, pero lo hacemos con mucho entusiasmo y mucha ilusión y ya bastante profesionalizado, digamos, porque el jurado hay una base habitual y unos asesores que en cualquier momento podemos recurrir a ellos para algunos detalles técnicos. Manuel, ¿nos puedes detallar las ediciones y categorías de los premios? Pues las ediciones en artes plásticas y en relato corto ya hemos alcanzado, con los certámenes 2020, la 21ª edición. En poesía llevamos 17 ediciones y en Junior, que me gustaría destacar, esta es la 5ª. Junior es la nueva creación porque aquí metemos cualquier tipo de trabajo de un menor de 18 años, tanto en poesía con relato corto o en artes plásticas. Aquí sí que tenemos un poquito de dificultad porque cómo valoras más o menos una obra de arte plástica de un menor con una poesía. Y es el único caso, tengo que decirlo, es el único caso en el que desde que hemos votado ya tenemos una idea clara, sí miramos la edad. Es decir, una poesía de un niño de 9 años no es lo mismo que la de éxito con 9 años que con 17. Pero creemos que acertamos bastante bien y por lo menos los criterios son ya muy uniformes. Y estamos muy satisfechos para que los niños participen de toda España. En esta edición ha ganado uno de León. El año pasado ganó no recuerdo exactamente, pero de sitios muy distintos. Hemos recibido trabajo, ya digo, de toda España. Has hablado del relato corto, con unos premios, pero ¿qué característica tiene el relato corto? Sí, el relato corto tiene un mínimo de 2 hojas y un máximo de 6 folios. Este es el relato corto, no es un micro relato, es un relato relativamente pequeño, pero no tan escaso como otro tipo de premios. Los criterios son que es libre, es de a cualquier edad, y sí que es verdad que en las bases se dice de que si tratan un tema leonés o específico que no puede ser valorado, nada más que puede ser valorado. Por ejemplo, este año el segundo premio, que hablaba de lobos o mastines, el mastín leonés, hablaba también de una actividad deportiva federada, la más antigua, que son los aluches, que se dice sí, aluches, que es una competición, no un desencuentro. Y de verdad que además ese relato pues tenía mucho mérito porque hacía una moraleja muy interesante. Pero a fin de cuentas es un relato. Poesía, creo que todo el mundo seguimos los criterios generales de cualquier certamen de poesía. En artes plásticas puede ser escultura, pintura, fotografía, es lo que suelen presentar. Y todo eso cabe en Junior a su manera. Por ejemplo, la niña que este año recibió el segundo premio hizo una preciosa acuarela cuando tenía solo 7 años. Ya que estamos hablando de los premios Junior, si te parece, Manuel, podemos empezar por conocer los premiados en esta categoría. Pues este año en Junior el primer premio se le ha otorgado a Mario Fernández Fraile, que es un muchacho de León que tiene 11 años, que se presenta con el nombre de Nese. En este caso ya había participado en otras ediciones, lo decimos por el seudónimo, y él ha sido tan afortunado como que el sorteo que se ha realizado al final de este acto de hoy, un dibujo, una obra pictórica hecha por Yago Arias, pues encima ha tenido la fortuna que le ha tocado a él. Le podía haber tocado a cualquier presente en la sala, incluido el periodista que me entrevista ahora. Realmente me alegro que ese regalo le haya tocado a Mario Fernández Fraile, de León, el ganador del primer premio en la categoría Junior. Pero, ¿y los restantes premios de esta categoría? ¿Quiénes han sido, Manuel? El segundo a Lucía González Cruz por esta acuarela, y es coruñesa además. Darío Enrimo es de Madrid y le hemos dado un accésit a Víctor Morenoyes de Barcelona porque también estaban muy próximos en cuanto a puntuaciones. Este chico era el más mayor de los que participó, tenía 15 años. ¿Cuál ha sido el número de participantes en esta categoría Junior? Sí, creo que no recuerdo ahora exactamente de memoria, pero pasaba de 20. Lo que pasa que no es muy abierta, es decir, tienen que intervenir un poquito más los papás, los profesores, y esta es una categoría que merece la pena porque inicia mucho a los jóvenes en estas actividades. ¿Es una categoría a potenciar para una mayor participación en ediciones posteriores?
Exactamente, pero que necesitan del apoyo, del estímulo y sobre todo de la ayuda para mandar los trabajos de esas personas mayores para que los metan como establecen las bases, en su sobre cerrado, su plica y si es poesía o es relato que venga con 3 ejemplares para distribuir entre el jurado. Yo creo que eso es un poquito a potenciar y que merece mucho la pena. Si te parece, Manuel, pasamos al tema de la poesía. Bien. Explícanos las características de este premio. Sí, la poesía es poemas, un poema o varios poemas, pero que no exceden de 3 hojas, de 3 hojas aproximadamente, lo digo para que se tenga un poquito la idea general. Es también verso o es de tema libre, verso libre también, y dotado con un premio. El primer premio es en metálico, que no es que sea muy relevante porque tampoco como entidad podemos, aparte que los premios son unos estímulos, pero es premio en metálico. A los niños lógicamente se les hace un regalo, en este caso una tablet preciosa y muy útil pues para que sigan trabajando con ella. Y también, si me paso relato corto, también es el primer premio es en metálico. Nuestros diplomas, sí, es un papel, son muy bonitos y muy cotizados. Muchos autores con obra escrita enseguida lo ponen como el premio, no primer premio, sino incluso el lugar en el que han podido quedar en la Casa de León. Y para nosotros es un estímulo. Por ejemplo, ya que hablamos de Junior, me estoy acordando ahora, el otro día salía en un periódico de mucha tirada, La Voz de Galicia en concreto, una joven que va a cumplir este año 18 y que fue descubierta, entre otros, en premios de la Casa de León y que ya tiene una colección de más de 60 premios en su haber. Salía el otro día en primera página, no en la primera página, pero sí muy destacada en la edición de La Voz de Galicia. Bueno, ya que estamos hablando del premio de poesía, pasemos, si te parece, a conocer a los afortunados en esta edición número 17. Pues el primer premio ha correspondido a Francisco José Márquez Sánchez, que es un escritor, por lo visto, de Jerez de la Frontera. Lo digo porque a veces, al descubrir la película, ya nos meten el currículum, lo podemos ver en algunos medios de comunicación, pero tenían muchísimo interés en venir desde Jerez aquí. De ahí la razón de que ya lo conocen estos certámenes culturales y, como dije en la presentación, participan gente con obra publicada, ya importante, y también noveles en el sentido de que no tienen obra publicada, pero son escritores o aficionados, que merece la pena. Pues el primer premio se lo ha llevado este poeta de Jerez de la Frontera, el segundo un paisano de León, que no lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, que es de Cacabelos, de aquí de León, Antonio Esteban González Alonso, que no pudo estar, pero nos mandó algunos de sus libros para que sorteáramos entre los asistentes. Y en este caso, curiosamente, tenemos 2 leoneses. En tercera posición, Luisa Arias González, que nos concursó con un poema precioso, Los pueblos de León, que habla de una forma entrañable y muy clara de lo que producen los incendios y que luego se reproducen. Muy bonito el poema también de ella. Es curioso, Manuel, esos 2 premios en poesía a leoneses, pero resulta también curioso los 2 premios a extremeños. Sí, y además son habituales, pues por lo que he visto, Francisca Quintana Vega ya ha participado, quedó el año pasado también con un premio de Accessit, porque su poesía es una poetisa ya muy consolidada, y Rosario, que esta es de Montijo de Badajoz, Rosario Pinto García Mora, que es de Don Benito, y un de Ciudad Real, Luis García Pérez, que mi memoria, si no me falla, creo que tengo alguna, es la primera vez que participaba en nuestros certámenes, o por lo menos que quedaba al final, porque claro, los que no han salido en ese listado final, evidentemente no abrimos sus plicas, sino que damos el tratamiento a sus trabajos que se dicen las bases. En los premios Junior hablamos de 20 participantes. ¿Cuál ha sido el número en este premio de poesía? Sí, bueno, no recuerdo ahora, pero yo creo que de poesía este año alcanzamos 110 o una cosa así. No, ahora mismo no lo puedo contabilizar, pero sí, porque sí, bueno, abundantemente, un centenar. Se leen muchas poesías y a veces le damos más de un repaso, ¿no? Si te parece, Manuel, dejamos los premios de relato corto para el final, ya que tengo entendido que es el más significativo. Todos son significativos, pero da la casualidad que los de relato corto participan con entusiasmo e incluso se desplazan. Este es el caso de hoy.
de los 6 finalistas de muy distintas partes de España, tenemos 4 aquí presentes. Y una de ellas, para recibir un premio de Accessit, venía desde Alicante, con 4 familiares. El año pasado, en la última edición, vino un poeta, que en este caso sí quedó primero, desde Barcelona, con otros 4 familiares, a la comida, esa tradicional cocido maragato, en la que solíamos realizar este tipo de entregas. Bueno, decía significativo, pero viendo esta nota se puede decir que es el más longevo, junto con el de las artes plásticas, ya que ambos van por su edición número 21. Las más longevas, las más antiguas, enseguida se incorporó la poesía. Y ya digo, hace 5 años metimos Junior, que probablemente, y gracias porque hay que darle publicidad por el bien de los jóvenes y que nos den trabajo al jurado, a ver si en lugar de esos trabajos leemos muchos más. A ver si es posible, en el año 2021, superar el número de participantes del año 2020. Pues nada, que estén atentos los oyentes de esta emisora, porque enseguida vamos a convocar los certámenes 2021, aunque con este retraso de pandemia los tengamos que entregar en 2022. Lo tienen en nuestra página web de la Casa de León. Señores oyentes, ya lo están escuchando, se están convocando los nuevos premios Certámenes Culturales 2021 de la Casa de León de La Coruña. De todo ello se podrán informar a través de la página web. ¿Qué se las comenta Manuel Fuentes, el presidente de los premios? Pues sí, os la digo, www.casaleoncorunacil.com. Ahí anunciaremos, pondremos las bases de los nuevos concursos y supongo que ahí se enterarán los premiados que no han podido estar aquí, o por los medios de comunicación como esta emisora, o en la página web de cuál ha sido el resultado de su participación. Y pasamos, Manuel, a los premios de relatos cortos. ¿Cuántos participantes en el año 2020? Creo que, antes dije que eran más de 250 trabajos entre relato corto y poesía, creo que alcanzan un total de 240, pues 120. Y de estos 120 trabajos presentados, ¿quiénes han sido los premiados en este año, en la categoría de relato corto? Pues este año los premiados, y quiero destacarles curioso porque la primera fue Nidia Beltramo Iglesias, que es una escritora, que aún no tiene mucha obra publicada, pero sí mucha actividad, que participó hace 3 ediciones y quedó en 4º lugar. Al año siguiente volvió a participar y quedó en 2º lugar. En el último certamen también se presentó, pero en este caso en artes plásticas. Hizo una fotografía maravillosa del monasterio de Carracedo y quedó la primera. Y este año, para su sorpresa, siempre ha venido aquí. Y ha venido también este año y se ha llevado el primer premio, que ya estaba concedido por el jurado, pero lo supo aquí y se ha llevado también pues ese galardón y ese trofeo. Eso es el primero. El segundo, Rubén Mayoral Fernández, que participaba con el seudónimo Quino, el de Cistierna. Cistierna es un pueblo precioso de la montaña leonesa, pero él es de Avilés de Asturias. En tercer lugar ha quedado Eva Castro Outoiriño, que es coruñesa. A esta era más fácil venir, pero ha querido. Y destaco en ella que en el año, creo que 2015, fue la ganadora de relato corto. Este año ha sido la tercera. Pero es que las dificultades o los méritos están en la dificultad que nos pongan los concursantes, en cómo sea esa edición y quienes participen. Y luego no nos quedó más remedio que dar 3 Accessit, una a Carmen Galbañez Bernabé, que es de Alicante, la que antes dije, Judith Pousa Freire, que también es coruñesa, es casualidad, pero es así, y finalmente a Ramón Luis González Reverter, de San Carlos de la Rápita, que por lo que sabemos también es un escritor ya muy acreditado. Y pasemos a los premios en artes plásticas. ¿Cuántos trabajos se han presentado? Aquí fluctúa mucho más, porque claro, mover y entregar un cuadro para recibir un premio, que el mérito está en esto, pero que no hay una compensación, al pintor, al escultor le cuesta bastante llegar ese trabajo hasta la Casa de León. Hemos tenido años de 20 participantes, de 15, este año ha sido un tipo medio, creo que eran 10 o 11, no recuerdo ahora muy bien, pero claro, nos llegan trabajos, pues este año de Granada, el que ha ganado es Alfredo Serandés Lizarazu, que es un pintor muy afamado por lo visto ya y vive en Santiago y ha recibido muchísimos premios de otros sitios. Y Marina Iglesias ha quedado en segundo lugar, que nos presentó un trabajo de manualidades precioso, una tabla del siglo XVIII de una ermita, que es una reproducción de un racimo de uvas, Vergidum, y que se presentó con un seudónimo muy gallego,
Iria Flavia. Y Rosa Gamero Arévalo, que es de Granada y que también es una escultora y poetisa muy acreditada. Esto ha sido un poco el resultado. Pero en artes plásticas, hace años, cuando fundamentalmente era fotografía, todo era más sencillo. Has dicho fotografía y pintura, pero ¿qué tipo de trabajos engloban el apartado de artes plásticas? En las bases tenemos que poner un poco a acoger a todo para que haya distinta participación. Engloba cualquier obra de escultura o manualidades, es decir, una pintura de cualquier tipo que sea. Este año el pintor nos presentó un cuadro hecho en acuarela muy bonito, muy meritorio, pero también podría ser la fotografía. Es verdad que en tiempos la fotografía era muy relevante y hoy casi nadie presenta obra fotográfica, se presentan muy poquitas, pero cualquier cosa artística nos sirve. Manuel Fuentes, presidente del jurado de los premios certámenes culturales de la Casa de León en La Coruña. ¿Alguna cosa más que pudiéramos reseñar? Primero dar las gracias a esta emisora y desde luego a los oyentes, reseñar esto que, como dijo el presidente en la presentación, somos pequeños en los recursos, pero muy grandes en las ilusiones, y es verdad que estamos recibiendo mucho apoyo y mucho cariño y mucha participación, tanto de los concursantes como luego de las autoridades en el momento de entrega de premios, y yo creo que eso es lo relevante, y esto lo agradecen en cartas, correos que luego sobrevienen después de los concursos, y es lo que nos da ánimo, y esa es la fuerza. Acabas de comentar el apoyo de las autoridades en el acto de esta entrega de premios. Hemos visto alguna de esas autoridades. ¿Quieres hacer alguna mención especial? No, por una razón, lo agradezco, y este año ha sido el menos, dado las circunstancias del límite de pandemia y tal, pero es que en los años anteriores, cuando lo hacíamos con ese punto final de un cocido maragato, que también es tradicional de León, el cocido es de toda España, es mundial, pero el cocido maragato, juntamos a más de 200 personas y hacemos una fusión de cultura, de literatura, de gastronomía, también de gastronomía y de enología, ¿por qué no? Porque tenemos muy buenos caldos en la provincia de León, entre ellos en El Bierzo. Y entonces es verdad que estamos agradecidos porque en la medida de las posibilidades, desde el punto de vista participativo de venir, son muy afables, todos, la verdad, todos. Precisaríamos más recursos económicos para poder dar mejores premios y hacer actos, pues si se quiere, todavía un poquito más relevantes, pero no más entrañables. No lo conozco, pero supongo que habrá estado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de La Coruña. Naturalmente, y no pudo venir la alcaldesa, pero siempre se brindan, de verdad. Y además, somos transversales, aquí no hay ningún tipo de complicación o problema. También en la Casa de León, los socios. Puede ser socio de la Casa de León cualquier persona. Y de hecho tenemos muchos coruñeses, como entre ellos la secretaria del jurado y vocal de Cultura, que es Ana Julia, y que es coruñesa. Pero tenemos muchos ejemplos de eso, escritores, gente de muy distintas actividades, y de verdad que en cuanto a esa entrega no tenemos queja. Pues Manuel Fuente, muchísimas gracias por toda la información aportada y por la deferencia con estos micrófonos de Cadena Universal Radio, en concreto con este espacio al otro lado del micrófono. Un placer, muchísimas gracias, y esperemos que la cultura entretenga, anime, y también es, como dije en la presentación, la cultura, la palabra también es terapéutica, también ayuda. Muchas gracias. L'importanza del microfono, domandatelo al grammofono o a quel tal cantante afono, risponderanno senza esitare. È importante quel microfono, senza lui con il megafono. Ogni voce. Y seguimos con más invitados hoy en Al otro lado del micrófono. Ahora nos acompaña Ana Julia, una compañera en estos menesteres radiofónicos y que además es la secretaria de estos premios. Buenas tardes, Ana Julia. Hola, buenas tardes, Marcial. Antes que nada, ¿qué nos puedes comentar de esa sorpresa que te han realizado? Bueno, pues yo soy delegada en Galicia de la Unión Nacional de Escritores, y ese premio, pues que tan maravillosamente me han entregado hoy como sorpresa, estaba previsto que se me entregase el 23 de septiembre del año pasado en el Centro Cultural de Melilla, en Málaga, en la Casa de Cultura de Málaga.
de Melilla en Málaga, y me lo iban a entregar además pues personalidades, escritores, el presidente de la Unión Nacional de Escritores, me lo iban a entregar una serie de artistas y personalidades en un acto maravilloso que se iba a celebrar allí, debido a razones obvias, o sea, la pandemia que nos ha azotado a todos y que seguimos pendientes de un hilo con ella, pues eso se tuvo que suspender, con lo cual pues bueno, como también Manuel Fuentes González pertenece a la Unión Nacional de Escritores, está ahí, pues bueno, ha habido como una especie de consenso en ese sentido para que algún día pues se me pudiese entregar en otro lugar, ¿no? Y entonces yo no sabía cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero bueno, pues ha sido hoy, lo han elegido hoy y bueno, ha sido fantástico para mí porque además la sorpresa de la música dedicada a mí por una amiga, por Beatriz Julia Varela Rodríguez, que toca como Los Ángeles y que además ha tocado una pieza que me ha transportado, me ha llevado pues de nuevo a una persona que ha sido muy querida por mí, que nunca olvidaré, que es mi padre. Entonces pues ha sido un acto maravilloso porque además me han acompañado personalidades, distintas personalidades, me han arropado, pues han estado pendientes de mí en ese momento y esa entrega pues ha sido preciosa. No sé cómo sería en Málaga, pero aquí en mi tierra pues ha sido quizá, tal vez, evidentemente mucho más emotiva. Bueno, acabamos de hablar con Manuel Fuentes de los premiados, pero paralelamente en el acto se ha desarrollado otro tipo de actividades. Coméntanos el porqué de ellas. Sí, bueno, pues se nos había ocurrido que este acto que tendría que estar rodeado de otro tipo de características, como podría ser el acompañamiento de una comida más multitudinaria, pues debido pues a lo que decía antes, razones obvias de la pandemia, pues ha tenido que ser como ha sido, ¿no? Y dentro de unos cánones, de una normativa y de un número limitado de personas que han acudido a ella. Entonces tenía que ser un acto pues un poco más ceñido a este tipo de limitaciones, con lo cual pues habría que decorarlo un poco, habría que adornarlo y perfeccionarlo. Entonces nada mejor que con otras artes, como por ejemplo pues la música y la pintura, que van de la mano de la literatura, porque ha sido un certamen literario artístico, ¿no? Entonces pues nada mejor que el piano, que además aquí pues el casino cuenta con un piano maravilloso que bueno, que se brinda, que se presta a este tipo de eventos. En las manos de un artista como Beatriz Julia Varela Rodríguez, pues ha sido, creo que angelical, ha revestido de un halo mágico a todo este acto. Se me ocurrió que el sorteo de una pintura, de algo pictórico, para acompañar a otros premios como fueron libros dedicados, pues sería algo original. Entonces se lo propuse a Yago Arias, que es un artista, pues también artista y profesor, o sea, ha hecho de su arte su profesión, al igual que ella, que Beatriz Julia Varela Rodríguez, que también es profesional de la música, él también es profesional de la pintura, que hiciese algo que se le ocurriera y que se sorteara. Entonces pues no lo ha hecho nunca en un acto como este y se ha sentido maravillosamente bien y bueno, pues ha sido todo mágico esta tarde-noche ha sido mágica, Marcial, la verdad es que he quedado muy, muy contenta. Como nos has descrito, Ana Julia, esas actividades paralelas han sido la música, con Beatriz Julia Varela, realizando en directo con el piano varias piezas de música clásica, y la otra actividad ha sido la realización de un cuadro también en directo por el profesor y pintor Yago Arias, cuadro que al finalizar la entrega de premios se ha sorteado. Sí, además le ha tocado pues a un niño que ha venido de fuera de Galicia y que ha sido uno de los premiados, con lo cual pues creo que mejor imposible. Ya nos comentó esa anécdota Manuel, pero si te parece, Ana Julia, sería interesante conocer a la pianista y al pintor. Sí, yo creo que es lo mejor que podemos hacer ahora, que el público, que nuestros oyentes los escuchen a ellos. Pues Ana Julia, enhorabuena por ese premio y un placer haberte tenido al otro lado del micrófono. Muchísimas gracias, Marcial. Dedicado pues a Coruña y bueno, pues al resto de todos los artistas, incluido tú, que también eres un compañero de la profesión. Muchísimas gracias.
Y continuamos en este especial al otro lado del micrófono, que les recuerdo, hoy estamos realizando en un salón del Casino de La Coruña, con motivo de la entrega de los premios 2020 de la Casa de León aquí en La Coruña, en lo que representa sus certámenes culturales. Y ahora nos acompaña en el otro lado del micrófono la pianista que nos ha deleitado con unas piezas clásicas magníficas durante el certamen, y que no es otra que Beatriz Julia Varela Rodríguez, a la que ya saludamos. Buenas tardes, Beatriz. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo surgió esta idea del acompañamiento en el certamen? Pues la idea surge en cuestión el año pasado, porque habíamos, por amistad con Ana Julia y con otra compositora, que es Julia María do Pico, amiga nuestra. Pues nos juntamos con otra, Flori, y nos juntamos varias personas, y entonces deciden que yo colabore un poquito con ellos en un certamen de poesía. Y la cosa era que en principio se estructuraba de la siguiente manera: era recitar y tocar a la vez acompañando, y además se haría pues una entrada, una salida en medio del acto, pues también unos solos de piano, incluso cantando, porque yo también canto y me iba a acompañar otra persona también. Y entonces pues surge eso y empezamos a prepararlo todo para el 19 de marzo del año pasado, del 2020 en cuestión. Y cuando ya casi teníamos todo atado, todo hilvanado, pues surge lo de la pandemia ya, y entonces es cuando, pues hablamos entre nosotras, concretamente 2 o 3 días antes, y yo les digo, yo considero que no debemos de ir ya a ensayar, porque esto nos lo van a cortar. Efectivamente, al día siguiente ya estaban estableciendo el estado de alarma, ¿no? Y entonces pues fue por eso que lo dejamos así, porque ya no pudimos volver a hacer nada más. De hecho, yo, que dirijo el grupo de voces Millennium de la agrupación musical Albeni, aquí en La Coruña, y cuando estamos todos juntos también dirijo el grosso, ¿no?, con la orquesta, que tiene su director también cuando tocan ellos solos, pero cuando hacemos todo junto, voces e instrumentos, pues yo suelo dirigir el grosso, ¿no? Y pues tuvimos que suspenderlo todo, absolutamente todo. De hecho, no hemos retomado nada, ¿no? Y entonces surge que Ana Julia, pues hace unos días, me llama y me dice: Bea, ¿quieres seguir colaborando con nosotros? Digo yo, pues encantada. Por supuesto, me brindé la primera vez, apremiaba un poco el tiempo, pero no importaba, ¿no? Porque todos este año ya fue un poco más laborioso en cuanto a trabajo, y entonces, pues estuve un poco más ocupada, pero estos 3 días me, como se suele decir vulgarmente, me cogí un intensivo y me puse. Pero claro, la diferencia era que ya no iban a recitar, sino que simplemente era, tocar yo sola, con lo cual cambiaba ya el tema bastante. Por eso tuve que programar otro tipo de obras para tocar en solitario, ¿no?, que fueran un poco acordes con el evento, porque para mí la poesía, yo soy un amante de toda mi vida, desde que era una cría, y me gusta recitar, aunque no lo hago ni la centésima parte de bien que lo hacen ellos, pero me encanta. Y entonces, pues todo lo que sea colaborar en este tipo de eventos, pues yo me brindo gustosamente, y además con gente de una calidad de los participantes que tenemos. Y nada, pues se me ocurrió poner un programa así bastante clásico para que fuera muy acorde con el tipo de evento, ¿no? Yo creo que le da un poco más de solemnidad. Y además no nos metemos con derechos de autor ni nada, que tampoco teníamos tiempo para ello. Y no quería yo tener problemas. Y básicamente pues fue eso, que me decanté pues autores clásicos, románticos y modernos, pero siempre dentro de lo que se le llama música clásica. Y básicamente fue así. Entonces yo ya desde el punto y hora en que Ana Julia me dice: ya prepara todo,
Pues hablo después con Manuel Fuentes y ya me dice, escoge tú el repertorio, porque ya... Y entonces, bueno, pues intenté adaptar el repertorio pues al tipo de evento. Creo que en general acertamos por lo que han comentado. Por lo que han comentado, ¿no? Sí, y por lo menos le pusimos todo el cariño que pudimos, que eso es lo más importante, y el alma. Esa es la Beatriz que hemos escuchado en el acto de la entrega de premios. Pero la otra Beatriz, la que actúa fuera de este certamen, ¿quién es? Vamos a ver, yo comienzo mis estudios a una edad temprana, aunque ya desde pequeñita, por educación en mi casa, pues ya escucho música clásica desde que era una niña. Yo con 2 años ya lloraba escuchando piezas clásicas. Entonces mi padre decía, esta niña tiene sensibilidad, hay que mandarla al conservatorio. Pero yo ya toco la guitarra desde que era pequeñita y me ponían un pianito pequeñito y yo con 3 años estaba ahí haciendo todo lo que podía. Y bueno, entonces empiezo mis estudios en el Conservatorio de La Coruña y bueno, pues ya empiezo con guitarra clásica y con piano. Entonces, cuando antiguamente, pues era gracioso porque ahora el profesor en un conservatorio te puede poner en la nota que te merezcas, pero antes teníamos que ir, si queríamos sacar más de un aprobado, teníamos que ir pues a un examen extraordinario, ¿no? Para que con un tribunal que nos calificara. Entonces, claro, pues yo iba siempre, porque como me gustaba emplearme a fondo, pues entonces me oyó la profesora de canto y dijo, uff, qué voz más bonita, qué afinación más perfecta, tienes que venir a cantar. Y empecé clases de canto también. Entonces llevaba canto, piano y guitarra clásica. Pero cuando veo que con las uñas ya me mandaba el profesor dejar las uñas más largas, pues entonces cogí flauta travesera también. Porque, ¿qué pasaba? Pues que no podía estar tocando un concierto sin uñas. Entonces seguí por mi cuenta con la guitarra, sin estar en el conservatorio, y cogí otro instrumento como opción. De esa forma te dan unos conocimientos y un abanico grande de posibilidades para tener muchas perspectivas, ¿no?, a la hora de trabajar. Y bueno, seguí con todo eso, finalicé mis estudios superiores de piano y música de cámara, que hoy en día han desechado, o sea, como especialidad música de cámara, pero bueno, nos costó lo nuestro, que también es una pena, pero bueno, está ahí, los conocimientos nunca se pierden, ¿no? Y entonces eso me ha servido pues he colaborado, cantado en festivales hasta de música celta, yo sola con la guitarra, porque también canto otro tipo de cosas, que no sea lírico. Y he actuado con mucha gente. Un día me llaman, pues estuve en muchísimos coros, haciendo solos, tocando, incluso sustituyendo a muchos pianistas, organistas, hago bodas, hago un poquito de todo, ¿no? A lo mejor estaba tocando el piano, de repente hacía un poquito de flauta y seguía tocando, según el momento lo requería, ¿no? Y entonces, bueno, pues toda mi vida llevo actuando en público, con lo cual a mí el pánico escénico o miedo escénico, que se le llama, para mí no existe, ¿no? No, lo tengo, para mí una cámara de televisión no me... Y entonces, pues nada, surge que me llaman para actuar en Albéniz, o sea, para cantar en Albéniz, porque me necesitan y tal, que andaba... Y cuando voy, pues a los pocos meses ya estaba dirigiendo yo el grupo de voces. Y desde entonces, pues ya llevo un montón de años ya dirigiendo el grupo de voces Milenio. Y bueno, pues he estado en varios grupos también. Cuando me llaman para hacer colaboraciones también hago, incluso de voces, pues para hacer con cantantes conocidos y bueno, un poquito así de todo. Pero también lo compagino con mi labor docente, porque yo trabajo para la Xunta de Galicia, estoy en conservatorio como pianista y bueno, y después de eso también trabajo para otras, o sea, ayudo, ¿no? Colaboro con otras entidades, como puede ser la Asociación de Vecinos de la Gaiteira, que allí también imparto clases, pues a nivel un poco, soy socia de honor, entonces pues ayudo un poco, ¿no?, para levantar un poquito
la sociedad. Y bueno, pues como tengo pasión por la docencia y por mi trabajo me encanta, me considero una gran privilegiada por hacer lo que me gusta y disfrutar de ello. Entonces, aunque para otros significaría un sacrificio, a lo mejor estar encerrado estudiando para un evento, para mí es un gozo y disfrute. Beatriz, Julia Varela Rodríguez, muchísimas gracias por el magnífico recital que nos has ofrecido y por tu deferencia con estos micrófonos de Cadena Universal Radio. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias a ti por esta entrevista y bueno, yo me he quedado encantada con el evento. O sea que volveré a repetir si es que quieren que venga. Muchas gracias. Buenas tardes. Cosa ci risponderebbe, per esempio, un'attrice di prosa? Ah, se avessi un bel microfono, Dice pure Sergio Tofano. lo terrei qui in palcoscenico per poi parlare senza forzar. Un marito geloso? Se ci fosse un buon Y ya microfono. en la recta final de este especial, al otro lado del micrófono, nos acompaña el pintor que ha realizado una obra en directo mientras se desarrollaba el certamen, Yago Arias, al que saludamos. Buenas tardes, Yago. Hola, buenas tardes. ¿Cómo surgió tu participación en este certamen? Pues bueno, Ana Julia se puso en contacto conmigo para participar. Nos conocimos el año pasado, pero por el tema de la pandemia otros eventos no se pudieron realizar y no pude asistir. Y digamos que teníamos eso pendiente y me avisó para este evento, para asistir a hacer una demostración. Tu obra participativa, al final del acto, se ha sorteado, pero cuéntanos, ¿qué tipo de obra has realizado? Más bien ha sido un dibujo, un claroscuro, en este caso, bueno, de un animal, de un lobo, realizado con la técnica del carboncillo sobre caballete. ¿Por qué un lobo? Es insignia, ¿no?, de la fauna ibérica, ¿no? Y quería, bueno, para esta velada hacer algo reconocible por todos, alguien que pase por ahí y al primer vistazo sepa perfectamente lo que es, ¿no? Fuera de este evento, ¿quién es Yago Arias? Pues bueno, fuera de este evento yo tengo mi propio taller / academia, en el cual doy clases tanto a niños a partir de 12 años como a adultos, en los que en mis clases intento dar un énfasis bastante grande en lo que es la técnica, los fundamentos del arte, ¿no? Tengo un temario desarrollado por mí mismo en el cual hago mucho hincapié en esos fundamentos, ¿no? Que serían, bueno, pues la línea, ¿no?, el trazo, el claroscuro, la perspectiva, ¿no? Digamos, todas esas técnicas que pueden ayudar a cualquier persona a hacer una obra artística con un mínimo de calidad. Luego ya vendría, bueno, eso más bien en el apartado de dibujo, luego ya vendría el apartado del color, teoría del color y demás, ¿no? ¿Esas clases son a modo personal o son desarrolladas en un lugar físico? Hay un lugar físico. Mi taller está en el Burgo, concretamente en la rúa Andrés Pambieiro. Y bueno, ya en enero haré 5 años con el taller y la gente está muy contenta. Yo creo que están aprendiendo bastante, entonces es síntoma de buena salud, ¿no? ¿Las clases son de pintura o de dibujo? Es dibujo y pintura. Un gran énfasis sobre todo en el dibujo. Normalmente en mi taller no suele pintar aquel que no haya pasado por la fase de dibujo. Lo tengo muy centrado como si fuera una academia, ¿no? Bueno, pues tienes esas bases, vale, pues vamos con el tema de la pintura. Mientras no se tienen esas bases no es propicio, ¿no?, adentrarse en el tema de la pintura. Por mi parte no tengo nada más que preguntar, pero si deseas decir algo que no he sabido preguntarte, ahora es el momento. Bueno, sobre mi obra artística destacar que he tocado distintos palos en cuanto a temática, ¿no? Hoy, por ejemplo, he tenido una temática más tradicional, ¿no?, y figurativa, como puede ser eso, la representación formal, ¿no?, de un animal, pero digamos que otro de mis palos es la representación de la ciencia ficción y el mundo fantástico, ¿no?, que vengo muy influenciado desde mi infancia, ¿no?, por todas aquellas películas, ¿no?, y obras visuales que tocan esos palos. Entonces lo tengo plasmado sobre todo en algún que otro dibujo, en alguna que otra acuarela,
ese corte, ¿no? Mezclando la ciencia ficción, el fantástico, digamos que es mi sello más personal, ¿no? Pero a la hora de dar clases o hacer una muestra como la de hoy, suelo tirar por un estilo más tradicional. Con lo que has comentado, me surge una pregunta. ¿Te has planteado alguna vez hacer un cómic? Me lo preguntan muchísimas veces, pero yo siempre contesto lo mismo, ¿no? Que hay que tener una buena historia, ¿no? A la hora de llevar a cabo una novela gráfica. Por el momento no me ha surgido ninguna idea en ese aspecto, ¿no? En el tema de guión. En el momento en el que surja, pues bueno, puede que me aventure, ¿no? Dentro del mundo de la novela gráfica, pero por el momento me quedo en ilustraciones, ¿no? Con ese corte fantástico y demás. Nos quedamos en un 50%. Eso es. La parte gráfica ya está, falta la intelectual. Eso es. Y vamos ya a despedir a Yago Arias, el pintor que ha colaborado en este certamen cultural promovido por la Casa de León de La Coruña con motivo de la entrega de sus premios 2020. Muchas gracias por haber atendido estos micrófonos de Cadena Universal Radio, Yago. Gracias a vosotros, muchas gracias. Pues señoras y señores, finalizamos Al otro lado del micrófono, hoy con este especial programa que hemos realizado en este magnífico escenario como es el Casino de La Coruña, informándoles de la entrega de los premios 2020 de los certámenes culturales que realiza la Casa de León en La Coruña. Señores oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado y un cordial saludo de su amigo Marcial González. L'importanza del microfono, domandatelo al grammofono o a quel tal cantante afono. Risponderanno senza esitare. È importante quel microfono. Senza lui con il megafono. Ogni voce che sassofono o che trombone.